Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. El bautismo del Señor. Las lecturas de este fin de semana son la primera del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 4 y 6 al 7. La segunda de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 38. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Les incluye un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas, tengan acceso a ellas. También les incluye un enlace con la reflexión y los puntos más importantes de nuestra conversación. Bien, vamos a hablar de complacer a Dios. Vamos a hablar del bautismo de Jesús. Bien, y enseguida que mencionamos esa escena de Mateo entre Juan el Bautista y Jesús, viene la pregunta más común de todo esto: ¿por qué Jesús le pide a Juan que lo bautice cuando él no tenía pecado? No estamos solitos en esa confusión. Juan el Bautista mismo estaba confundido y le sorprendió esa petición de Jesús, ¿no? Y él se resiste un poco en el Evangelio cuando le dice a Jesús: yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. El bautismo de Juan, ¿no? El bautismo que estaba Juan ofreciendo antes de Jesús, no es el mismo que el que nosotros hoy en día tenemos a nuestra disposición, ¿no? Como cristianos, Jesús en su bautismo iniciaría lo que para nosotros es el nuevo bautismo, ¿no? Cuando Juan bautizaba, significaba arrepentimiento, un acto de purificación. Diferente al bautismo de Juan, el bautismo de Jesús envolvería una fuerza mayor, la fuerza del Espíritu Santo. Jesús se bautizó y al bautizarse volvió el bautismo un sacramento para nosotros. Gracias a Jesús, nuestro bautismo nos incorpora a Él, nos incorpora al cuerpo de Cristo, a la iglesia, por gracia del Espíritu Santo. Asimismo, como la encarnación muestra cómo Cristo tiene que entrar a nuestra dimensión humana para salvarnos, Cristo tiene que participar en el acto de ser bautizado para incorporar en ese acto su divinidad. Convertir el bautismo en un sacramento. Conectarlo a la gracia. Nos incorpora a Jesucristo mismo, como cualquier otro sacramento. Y esto es el plan de salvación. Esto es difícil para nosotros entenderlo hoy en día. Imagínense al pobre Juan el Bautista tratando de darle cabeza a todo esto que estaba pasando, ¿no? Tratando de entender esto. Cuando Jesús le trata de explicar esto a Juan, simplemente le dice: vamos a hacerlo, tengo que hacerlo. Básicamente Jesús le dice: haz ahora lo que te digo porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, vamos a hacerlo. No le dio mucha más explicación que eso. El pobre Juan todavía debe estar como que dándole vuelta a la cabeza. En otras palabras, lo que Jesús quería decirle a Juan es que estaba complaciendo al Padre, estaba complaciendo a Dios. Cuando Juan accede a bautizarlo, enseguida se manifiesta Dios, revela la Trinidad, confirma que Jesús es el Hijo y que Jesús estaba complaciéndolo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. O sea que básicamente Jesús quería complacer a Dios y Dios se complació con su Hijo. Y vemos esto de una manera diferente. En vez del agua, signo de purificación, de limpieza, de nueva vida, de destruir lo viejo y construir lo nuevo. En vez de las aguas limpiar a Jesús, Jesús limpia las aguas, ¿no? En vez de Jesús recibir el Espíritu, Jesús instala el don del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. Jesús, en otras palabras, se da para que nosotros podamos recibir. A su vez, nuestro don del bautismo nos invita a nosotros a hacer lo mismo que Jesús, a complacer al Señor, volvernos sus siervos, como dice el profeta Isaías en la primera lectura.
Y esa es nuestra vocación de bautizados. Cada bautizado recibe la gracia del Espíritu Santo. Como dice Isaías, se nos pide con esa gracia que recibimos que hagamos brillar la justicia sobre las naciones, dice Isaías, para que seamos la luz de las naciones, para que le abramos los ojos a los ciegos, saquemos a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que viven en tinieblas. Y logramos todo esto porque Cristo complació al Señor, porque el Señor se complació con Él y porque aceptamos nuestra propia invitación a complacer al Señor en nuestras vidas. En otras palabras, a servirle. Esta apertura y deseo de complacer a Dios, de complacer al Señor, nos abre a que la fuerza del Espíritu reine en nuestro ser. Nos da poder, verdadero poder, el poder de la gracia. Y si le permitimos al Señor alcanzarnos, podremos afirmar lo que el profeta Isaías también dice, y podemos aplicarlo a todas nuestras vidas bautizadas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te formé. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Cuando yo veo una persona virtuosa, la veo diferente. Porque una persona virtuosa en la fe me hace pensar, fuiste dócil a la voz del Señor, te dejaste guiar, te dejaste tomar de la mano, te dejaste formar. Qué hermoso se vuelve un ser cuando se deja guiar por el Señor. Y todos nosotros estamos llamados a dejarnos guiar, a dejarnos tomar de la mano, a dejarnos formar por el Señor. Y todo eso comienza con un deseo, el deseo de complacer al Señor. Dios me los bendiga a todos y sean santos. Seamos santos.